La Chingacina de Oro, Aurora Bautista Jara, avanzando, conquistando, llevando alegría, sentimiento y cariño con sus canciones. Una vez más para ti. No te vayas, por favor, yo Seguimos la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Aurora Bautista, la Chingacina de Oro. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, ¿cómo están, público lindo? Aquí pues estamos esta tarde, programa Creagen de mi amigo Genaro Huaraca. Aurora, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. Bueno, pues en la música ya estamos años, desde muy jovencita, ¿no? Y también pues y de repente ya estamos cerca para colgar las polleras. ¿Qué tanto así? A ver, Aurora, cuéntanos. Me imagino que tienes composiciones, ya tienes... Claro, tengo composiciones propias, incluso esas grabaciones vienen ya de 2002, ¿no? Y aparte de eso también que hemos hecho como tipo de ensayo que hemos grabado también temas propias, pero todavía no lo grabamos en una sala, ya viene pronto. Y también son temas propias, puño y letra de tu amiga Aurora Bautista de la Chingacina de Oro. A ver, Aurora, queremos escucharte un pedacito, un cachito a capela, ¿sí? ¿Cuál podría ser? Bueno, esta canción que ya está en YouTube también, que dice, todos me dicen borracha. Todos me dicen que soy borracha, cantinera todos me llaman. Si soy borracha no es por mi gusto, ya Melli no tienes la culpa, por tu desprecio ando perdida. Cerveza negra estoy tomando, ron Cartavio estoy bebiendo. Para olvidarte, ay Chingacino, borrarte de mi memoria, nunca más ya recordarte. ¡Wow! ¡Qué lindo tema, Aurora! ¿Esta es tu composición? Claro que sí, son temas del recuerdo, de la vida que uno pasa, de los momentos que uno ha pasado de juventud, de vida, de adolescencia, ¿no? Más que nada. Sí, dime, ¿qué tiempo te demora en componer esa canción? Bueno, no es tan fácil. Claro, escribir es fácil, pero para acomodar las letras es un poco dificultoso, ¿no? Y uno tiene que saber acomodar las letras. Sí. A ver, Aurora, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música? Bueno, hemos viajado a Ayacucho, a Huancayo, hemos viajado a Puno, hemos viajado por acá por Norte Chico, también hemos viajado por Cajatambo, hay muchos lugares, ¿no? Ahora también vamos a ir para Callejón de Huaylas, por provincia Antonio Raimondi, distrito de Chingas, ya viene fiesta de agosto, en mes de quincenas de agosto. Por lo que voy de trabajo, Aurora. Así es. Siempre estamos trabajando, ¿no? En diferentes lugares. También hemos ido en muchos programas. Y después de tiempo estamos también acá en programa de mi amigo Genaro. A ver, Aurora, queremos un número de teléfono para que te llamen, pues sí. Claro que sí, para cualquier contrato, el número al 97 84 33 35 6. Para contratos, ¿sí? Ahora, para maltrato, pues sí. Solamente para contratos, no hay para maltratos todavía. Bueno, aclarando, pues, ¿no? A ver, Aurora, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Aurora Bautista Jara, así me encuentran en redes sociales, en todas las redes sociales, en TikTok, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter. En todas las redes, ¿sí? Qué bueno. A ver, Aurora, si tienes mucho pedir, otro te invita a capela, ¿sí? Claro que sí. No te vayas, por favor, y yo te lo ruego. No te vayas, vida mía, te lo suplico.
Si tú eres mi vida, tú eres mi cielo. Yo te pido por favor, no me abandones. Si tú eres mi vida, tú eres mi cielo. Yo te pido por favor, no me abandones. Wow, estas canciones llegan adentro, Aurora, ¿sí? Claro que sí, son canciones pues de uno lo que pasa en la vida, pues, ¿no? ¿Sí? A ver, Aurora, cuéntanos, ¿qué haces los domingos en casa, Aurora? Bueno, pues no, yo siempre trabajo con artesanías, trabajo manual y ahí estamos pues de día a día ahí trabajando. Claro, aparte de la música, ¿te dedicas a eso? Así es, en artesanías. Qué bueno. A ver, una más tu número telefónico, pues, Aurora. 97 84 33 35 6. Ese es el número para contratos. Bueno, a ver, ahora cuéntanos. Me imagino que admiras a alguien, a un artista. Claro que sí. ¿A quién admiras? Bueno, yo siempre he admirado desde pequeña a mi amiga Doris Ferrer Manrique y también a la señora Flor Pireña. Es cantante muy grande, ¿no? Y a nuestra princesa del folclore que está en el cielo, Alicia Delgado. Alicia Delgado, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. A ver, Aurora, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Uy, no me imagino, pues ya estaré un poquito más avanzado de lo que estoy. Claro que sí. A ver, Aurora, a ver, dime, ¿tú tienes tu marco musical? Bueno, yo tenía marco musical, pero sí tengo gente de confianza para salir en diferentes lugares, para trabajar, ¿no? Y gracias a Dios siempre me respaldan ellos. Donde que vayamos a trabajar, sí tengo marcos musicales con quienes para salir. Qué bueno. Ahora, cuéntanos, ¿compromisos tienes estos días? ¿Contratos? Bueno, hoy sábado y mañana domingo, no, por motivo de viaje, no me he comprometido con nadie, pero para el siguiente sí tenemos su aniversario de mi amiga acá por el Oquendo, por Callao, y también pues por Canto Grande, ¿no? También es cumpleaños de mi amiga María local Yanama. Así es. Qué bueno, a ver. Los apellidos casi, no estamos al tanto, ¿no? De los nombres. Claro, me imagino que tienes padrinos, Aurora. Claro, bueno, uno está en Chile, pues, ¿no? Mi padrino, que está en Chile, Carlos, y también, pues, Juan Vargas, ¿no? Y siempre él está, pues, apoyando a las artistas, ¿no? Pero casi nunca, no he tenido mucho de buscar a padrinos en cada aniversario que he realizado, ¿no? Muy poco, o sea, yo no soy tanto de eso. Bueno. Bueno, Aurora, un gusto de entrevistarte. Espero hacerte otra entrevista no muy lejana, pues, ¿sí? Sí. Tu despedida para Creagen, Aurora. Ay, muchas gracias una vez más por invitar a la programa Creagen de mi amigo Genaro, y muchas gracias al público lindo por vernos pues por este medio, ¿no? Siempre cada artista nos identificamos así por estos medios que ahora hay y que antes que no había, ¿no? Y muchas gracias a todos. Qué bueno, es una ventana para todos ustedes, pues, Aurora, ¿no? Ok, un abrazo, pues, Aurora, ¿eh? Igualmente, gracias.